¿Yo sí o no? No, esto lo llevo yo bien. Ya verá. No se lo digáis. No lo sabe. En fin. Bien, pues muy buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que les voy a informar sobre los principales asuntos tratados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Como ven, me acompaña la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social para detallar los aspectos más importantes del decreto ley de simplificación administrativa que se ha aprobado. Hemos pasado el ecuador de la legislatura y el Gobierno regional sigue centrado en lo esencial, en resolver los problemas reales de los ciudadanos, en impulsar el crecimiento de la región y en garantizar unos servicios públicos eficaces y de calidad. Esta es la hoja de ruta que nos marcamos desde el primer día y en cada reunión del Consejo de Gobierno seguimos dando pasos decisivos en esa dirección. Hoy hemos aprobado un conjunto de medidas que ejemplifican muy bien ese compromiso. Hablamos de menos burocracia y más oportunidades, de más seguridad para la Administración regional frente a los ciberataques, de nuevas inversiones para seguir mejorando hospitales y reforzar nuestro sistema de salud, de apoyo a quienes más lo necesitan, de gestión responsable del agua y de impulso al turismo en torno a uno de los principales tesoros naturales que tenemos, como es el Mar Menor. Una agenda de gobierno centrada en mejorar la vida de las personas, con hechos, no con palabras. Comenzamos por una de las medidas más importantes de esta legislatura en el ámbito económico, la aprobación del proyecto de ley de simplificación administrativa de la región de Murcia. Se trata de una norma clave para modernizar la Administración regional, para facilitar la actividad empresarial y para reforzar la competitividad de nuestra economía, con un objetivo claro: eliminar burocracia, agilizar procedimientos y reducir costes. En definitiva, hacer más fácil la vida a ciudadanos y empresas. Una ley para configurar un marco normativo más ágil, más claro y más eficiente, y una ley que pasa ya a explicarles la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social. Muchas gracias, consejero. Muy buenos días a todos. Como saben, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado la nueva Ley de Simplificación Administrativa, una norma clave con la que damos un paso más para la modernización y agilización de la gestión pública en la región de Murcia. Esta nueva ley unifica y actualiza todas las iniciativas de simplificación de la última década, creando un marco único, más claro y más eficaz, y además introduce novedades que ahora vamos a detallar, lo que va a permitir que nuestros ciudadanos, nuestros empresarios y nuestros autónomos dediquen menos tiempo y menos costes a la burocracia y más a lo que realmente importa, que es generar actividad, crear empleo y contribuir al crecimiento económico de la región. Quiero empezar destacando un mensaje importante. Simplificar no es eliminar el control. Simplificar es asumir que la Administración no puede pedirle al ciudadano lo que ya obra en su poder. Simplificar es reconocer que la tecnología, la interoperabilidad entre organismos y la colaboración con entidades certificadoras permiten nuevas formas de gestionar más ágiles y más eficientes. Pero, como digo, esto no supone relajar la fiscalización ni debilitar las garantías. La Administración seguirá ejerciendo sus funciones de verificación y de control. El control no desaparece, cambia de forma, se moderniza con la nueva Ley de Simplificación. Esta ley dispone de, entre otras, medidas de simplificación en el ámbito empresarial, en el ámbito urbanístico, ambiental, de patrimonio cultural y comercio. Y entre las principales novedades que introduce esta ley les vamos a destacar, en primer lugar, la generalización del silencio administrativo positivo, que da certidumbre a los ciudadanos y a las empresas. Si la Administración no responde en plazo, no cumple el plazo que tiene para resolver el procedimiento, se entiende concedido lo solicitado por el ciudadano, por la empresa, por el autónomo. Se amplía el número de actividades a iniciar mediante declaración responsable, permitiendo a las empresas empezar a operar sin esperas, realizando la Administración los controles a posteriori. Y a modo de ejemplo, quiero indicarles que hasta ahora los comercios minoristas ubicados en locales con una superficie útil de exposición y venta de menos de 300 metros, solamente para iniciar su actividad necesitaban
esa declaración responsable. Con la nueva ley lo van a poder hacer de este modo los comercios de hasta 1.000 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público, lo que va a agilizar la apertura de mayor número de establecimientos comerciales en la región. Otra novedad importante es la declaración responsable sustitutiva, como medio de acreditar el cumplimiento de requisitos sin necesidad de aportar documentos. Esta herramienta, esa declaración responsable sustitutiva, unida a la carpeta empresarial, ese punto único digital para la relación de las empresas con la Administración, va a suponer que los ciudadanos de la región de Murcia dejen de presentar más de 1 millón de documentos a esta Administración. En 2024, esa presentación de documentos por parte de empresas alcanzó 1.200.000. Y eso va a suponer un ahorro estimado para los mismos de 6 millones de euros en tiempo y gestiones. Otra novedad es la posibilidad de trabajar con entidades colaboradoras de certificación, especialmente en ámbitos como el urbanismo o la industria, que ejercen esas entidades de colaboradoras de certificación funciones de informe y certificación para agilizar la tramitación y dejando a la Administración la función de control y de verificación. Y en el ámbito urbanístico y para facilitar la construcción de vivienda asequible, introducimos una nueva licencia, que es la licencia básica previa a la urbanística y que supone un pronunciamiento sobre la viabilidad del proyecto e incluso posibilita el inicio de la fase 0 de esas obras con todas las garantías legales y medioambientales. Y una medida importante para el ámbito del turismo, para el impulso y la dinamización de la actividad hotelera en la región de Murcia, es la previsión de la compatibilidad del uso hotelero en los suelos residenciales, lo que va a facilitar inversiones en el sector. Y además, y esto es muy relevante, esta ley establece que si en algún momento se impone una nueva carga administrativa a las empresas, se va a eliminar otra de coste equivalente, es decir, el peso burocrático no va a aumentar. También hemos llevado a cabo en esta ley una importante labor de depuración normativa. Hemos eliminado más de 30 normas obsoletas, lo que aporta una mayor seguridad jurídica. Y al margen de estas novedades, como se ha dicho, la ley refunde y también mantiene medidas que se introducieron por los anteriores textos de simplificación, cuya aplicación ha tenido un impacto muy positivo en la región, lo que demuestra que no estamos ante una ley teórica. Por ejemplo, la labor de coordinación y seguimiento que lleva a cabo la Unidad de Aceleración de Inversiones, que se estableció en la primera Ley de Simplificación de 2015, permitió en 2018 autorizar un proyecto de ampliación de la capacidad de producción de aceites renovables con una inversión de 60 millones en 9 meses, reduciendo los plazos de la tramitación en más de un 50%. Y también la simplificación introducida por la Ley 2/2020 para la implantación de energías renovables supuso un ahorro de hasta 9 meses en la tramitación de plantas solares fotovoltaicas, facilitando inversiones por más de 500 millones de euros en la región. Por tanto, con esta nueva ley continuamos impulsando medidas que supongan para las empresas, para las personas, un ahorro de tiempo y de costes, que faciliten la puesta en marcha y la continuidad de actividades económicas para lograr una mayor inversión en la región de Murcia. Pero, insisto, la simplificación no supone ni significa menos control ni menos garantías. Los estándares de calidad, de seguridad, de respeto al medio ambiente y de protección de los derechos de los ciudadanos se mantienen y en muchos casos se refuerzan. De hecho, les voy a poner 2 ejemplos. La norma contempla sanciones que pueden llegar hasta 600.000 euros en el caso de faltas muy graves vinculadas a las entidades colaboradoras de certificación y hasta 300.000 euros en el caso de faltas muy graves relacionadas con declaraciones responsables y comunicaciones previas. El Gobierno de la región de Murcia apuesta con esta norma por una administración más moderna, más ágil y más cercana. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Como ven, el Gobierno de Fernando López Miras cumple con uno de sus principales compromisos aprobando esta 4ª Ley de Simplificación Administrativa. De esta manera, como bien decía la consejera y yo reitero, damos un paso más hacia esa administración más ágil, más eficiente y más cercana a las necesidades reales de quienes crean empleo y riqueza en la región. Cambiando de área, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una nueva política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración regional.
Con esta medida, el Gobierno autonómico responde a un contexto internacional marcado por el incremento de los ciberataques y los riesgos tecnológicos. El objetivo es claro, blindar la información pública y reforzar la capacidad de nuestros sistemas para resistir incidentes que pongan en riesgo la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Esta nueva política se adapta al esquema nacional de seguridad y al marco europeo de protección de datos y contempla una estructura organizativa reforzada con nuevas figuras como el Comité de Seguridad de la Información. Se trata, como ven, de un área estratégica para el funcionamiento de los servicios públicos. Por eso, el Gobierno regional apuesta por dotar a la Administración regional de las herramientas más potentes y por contar con profesionales altamente cualificados para hacer frente a las amenazas. En definitiva, aprobamos este decreto para contribuir a mejorar la ciberseguridad de la Administración regional. Y les daré dos datos. Todos los días recibimos entre 150 y 200 ciberataques. Y en este último año, el Gobierno regional ha destinado 17 millones de euros en esta materia, posicionándonos como una de las regiones más ciberseguras de España. En el ámbito sanitario, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a inversiones por más de 80 millones de euros, en concreto 72,4 millones para diagnóstico por imagen en régimen ambulatorio en toda la región. Se trata en este caso de una inversión clave para reducir listas de espera y reforzar la capacidad diagnóstica, más de 2,5 millones de euros para mantenimiento de instalaciones en los hospitales Reina Sofía de Murcia y Rafael Méndez de Lorca y casi 6,5 millones de euros para los servicios de restauración en los hospitales Lorenzo Guirao de Cieza, Virgen de la Risaca y el Centro Rafael Quesada de Murcia. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a 1,5 millones de euros en ayudas para los ayuntamientos destinadas al fomento del empleo juvenil. Los centros locales de empleo juvenil destinarán estas subvenciones para la prestación del servicio de información, orientación y dinamización sociolaboral. Gracias a estas ayudas, los ayuntamientos dispondrán de personal especializado para orientar a jóvenes desempleados menores de 30 años. Las ayudas se distribuirán en 5 categorías según el número de jóvenes que dispone cada localidad y el objetivo es mejorar la empleabilidad y favorecer las oportunidades de empleo estable y de calidad para jóvenes. Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado una subvención de más de 760.000 euros a la Federación Plena Inclusión Región de Murcia, subvención que está destinada a programas educativos especializados para alumnos con discapacidad intelectual como el síndrome de Down o el autismo. Gracias a esta ayuda, 6 asociaciones desarrollarán programas de apoyo para estudiantes con dificultades de aprendizaje, audición o de lenguaje, entre otros. Se trata de una medida que beneficia a más de 730 alumnos de toda la región y que complementa la labor que realizan los centros educativos. En materia de agua y desarrollo rural, el Ejecutivo regional ha aprobado 2 importantes acuerdos. En primer lugar, 2,5 millones de euros para el mantenimiento y explotación de las infraestructuras de depuración de aguas residuales del municipio de Lorca. El convenio suscrito entre SAMUR y el Ayuntamiento actualiza el marco de colaboración y garantiza el cumplimiento de las nuevas exigencias en reutilización y gestión de residuos. Y, en segundo lugar, se conceden 3 millones de euros a los grupos de acción local para financiar sus gastos de funcionamiento hasta 2029. En concreto, se trata de 5 asociaciones que desarrollarán iniciativas vinculadas al turismo rural, la sostenibilidad y el emprendimiento, con el objetivo todo ello de generar empleo, dinamizar los municipios y ofrecer nuevas oportunidades a quienes viven en ellos. Igualmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 100.000 euros al Consorcio Estación Náutica Mar Menor Cabo de Palos para la segunda fase del plan de reactivación del sector náutico, una medida que conjuga turismo, sostenibilidad y reactivación económica. Este plan busca promocionar el entorno del Mar Menor y también desestacionalizar el turismo mediante una oferta integrada de actividades náuticas, alojamientos y ocio. El objetivo es claro, convertir el Mar Menor en un destino náutico de referencia durante todo el año. Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración del bando Panocho como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Los bandos panochos ocupan un lugar destacado como composición literaria y como realidad histórica, cultural y etnográfica. En cuanto a las medidas de protección del bando panocho, se propone, entre otras, impulsar campañas de comunicación y publicidad para su difusión y fomentar investigaciones. En definitiva, lo que buscamos es velar por la pervivencia de esa manifestación cultural típicamente murciana. En resumen, los acuerdos de hoy refuerzan la política del Gobierno regional de avanzar hacia una región más ágil, moderna y cohesionada frente a la incertidumbre.
Nosotros respondemos con gestión y frente a los desafíos con responsabilidad y con soluciones concretas. Tienen más detalles sobre estos asuntos en la documentación que les entregamos al término de esta rueda de prensa y a partir de este momento pues estamos a su disposición. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas. Muy bien. Bien, la ley, yo creo que lo he dicho varias veces, la ley es fruto del trabajo riguroso y responsable del Gobierno regional y se ha hecho de la mano de los empresarios. Se ha consensuado absolutamente con la patronal, con los distintos departamentos de la patronal y en este sentido ya le digo que la ley está consensuada con los empresarios únicamente. Por otro lado, y respecto a lo que usted dice de Vox, Vox no nos ha trasladado formal ni informalmente ninguna cuestión al respecto y, por lo tanto, le vuelvo a decir, la ley está consensuada con la patronal, con los distintos departamentos y de la patronal, sectoriales que hay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas. Yo llevo 3. Vaya. A ver si no la sabemos. Yo quería ver si había alguna novedad con respecto a ayer con la conferencia de presidentes. Quería también una valoración por parte del Gobierno regional sobre el acto que ha ocurrido esta mañana en torno al trasvase. Y quería que me hablara también ese proyecto de vivienda que ha presentado Pedro Sánchez, en el que tendrían que asumir por el 40% las comunidades autónomas. Gracias. Bien, pues empiezo por la primera pregunta, la relativa a la conferencia de presidentes. Como saben, hemos obligado al Gobierno de España a incluir asuntos en el orden del día que preocupan a la gente y que preocupan a los ciudadanos de la región. Es decir, hemos obligado al Gobierno de España a hablar de lo que no querían hablar. Y, por supuesto, mañana nuestro presidente, Fernando López Miras, expondrá en esa conferencia de presidentes la necesidad de abordar sí o sí la reforma del sistema de financiación autonómica. Somos, como saben, la comunidad autónoma peor financiada y es urgente que el Gobierno de España se comprometa con plazos concretos a reformar ese sistema de financiación autonómica. También aprovecharemos para rechazar el cupo catalán. Rechazamos cualquier financiación singular que el Gobierno de España quiere otorgar a Cataluña, porque ello romperá los principios de igualdad y de solidaridad y ello además provocará que el resto de españoles tengamos menos recursos. Pero la principal novedad en esta materia es que esta misma mañana hemos presentado al Ministerio propuestas de acuerdo de cada uno de los puntos del orden del día de la conferencia de presidentes pidiendo que se vote. En total, 8 propuestas de acuerdo. Entendemos que es fundamental que se cambie el formato de la conferencia de presidentes. Es necesario que haya documentos, como hemos aportado. No puede ser la conferencia de presidentes del folio en blanco como fuera de Santander. Es necesario que haya debate. No puede ser un monólogo del presidente del Gobierno de España. Y es necesario, tal y como hemos pedido formalmente esta misma mañana, que haya votación. En definitiva, pretendemos que la conferencia de presidentes sea útil, sea fructífera, sirva para alcanzar acuerdos, porque entendemos que todo esto es positivo para España. Me preguntaba también por el tema de la reunión, manifestación que han tenido los regantes con más de 80 alcaldes del Levante español. Pues yo creo que han sido muy claros y lo han dicho alto y claro y han defendido lo que venimos defendiendo desde siempre en el Gobierno regional de Fernando López Miras. El trasvase es irrenunciable, el trasvase es insustituible. Y esto queda clarísimo. Ya sabemos cuáles son los planes del Gobierno de España. El plan del Gobierno de Pedro Sánchez es recortar el 50% el trasvase Tajo Segura a partir de 2027. Y, por tanto, a partir de 2027 la región de Murcia se queda sin futuro, porque estamos hablando de una infraestructura que es única, una infraestructura que además es ejemplo de cohesión social, que demuestra que en España hay agua suficiente y que está mal repartida. Por eso reiteramos la necesidad de que el asunto del agua se aborde como una cuestión de Estado y reiteramos que es fundamental que se lleve a cabo un pacto nacional del agua. Esto es determinante y cuando hablamos del trasvase no solo afecta, cuando hablamos del recorte al trasvase no solo hablamos de que afecte a agricultores
y al sector primario, que por supuesto es algo que afecta a toda la región de Murcia y a la sociedad en su conjunto. Y me ha preguntado también por la propuesta que ha hecho Pedro Sánchez en materia de vivienda, la propuesta de acuerdo. Mire, yo le tengo que decir que no es ningún acuerdo, no hay diálogo, no hay consenso, es un chantaje más del Gobierno de Pedro Sánchez. O cumplimos las políticas de vivienda que quiere imponer el Gobierno de España o no se nos otorga financiación, se nos asfixia financieramente. Pedro Sánchez vuelve a recurrir a aquella teoría del yo invito y tú pagas. ¿Pero qué va a pagar la región de Murcia? Si a día de hoy el Gobierno de España le debe a la región 1.190 millones de euros por las entregas a cuenta y por el extrafla. Cuando Pedro Sánchez habla de vivienda, lo primero que debería hacer es derogar la ley de vivienda que pactó con Bildu, una ley que ha sido un auténtico fracaso y que solo ha servido para que suban los precios y para que bajen el número de viviendas disponibles. El Gobierno de Pedro Sánchez, por cierto, en esta materia solo ha vendido humo. Llegó a prometer más de 180.000 viviendas, algunas de ellas en Carraclaca, en Lorca. Por tanto, la credibilidad del Gobierno de España en este tema, como en tantos otros, es nula. A diferencia de ello, el Gobierno regional sí que está trabajando en un decreto para facilitar la construcción de vivienda protegida a menor precio y en menor plazo. Creo que he contestado todas las preguntas. Gracias. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntar por el tema del Centro de Menores de Santa Cruz, otra vez. No sé si nos pueden confirmar la información que publica hoy el diario La Opinión, que habla de un cierre inminente para después del verano, octubre-noviembre. Si esa información me la confirma, ¿qué plan tiene la comunidad autónoma con los menores que están ahora mismo en ese centro, que son unos 60 menores, y con los trabajadores, y qué se va a hacer con ellos? Y si esto es una exigencia de hecho de Vox para firmar los presupuestos, y si esto va a pasar para poder firmar los presupuestos, porque hay varias informaciones que sabemos hoy. Pues, OK Diario ha publicado que los presupuestos son un hecho en la región de Murcia. Bien, como saben, el presidente regional va a mantener una reunión con los representantes de los 4 partidos que a su vez tienen representación en la Asamblea Regional. El objetivo es avanzar en la aprobación de los presupuestos. Hemos reiterado en más de una ocasión nuestra voluntad, la voluntad del Gobierno regional, del Ejecutivo Autonómico, de tener unos presupuestos, porque además entendemos que esto es algo positivo y que esto es algo absolutamente necesario. Mantenemos, por tanto, la confianza en aprobar esos presupuestos, pues para garantizar la sanidad, la educación, las políticas sociales, para poder llevar a cabo nuevas inversiones y, en definitiva, para que la región de Murcia siga avanzando. Por tanto, si hay acuerdo, se informará de ello. En cuanto a lo que me preguntaba específicamente del centro de menores, mire, esto ya lo comentó la consejera de Política Social en sede parlamentaria. Entendemos que los menores han de estar en un entorno lo más parecido a un hogar, y este modelo de acogida a su vez lo recomiendan instituciones como la Comisión Europea, Naciones Unidas, el propio Ministerio de Infancia y Juventud e incluso el Defensor del Pueblo. Pero ya digo que la consejera de Política Social dio cuenta de todo ello en la Asamblea Regional hace apenas unas semanas. Si hay acuerdo, se informará de ello. Si hay acuerdo, se informará de ello. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta para la consejera. Sobre esta ley de simplificación administrativa, tendrá que ser convalidada por la Asamblea Regional, pero también puede ser que la Asamblea opte por la tramitación como proyecto de ley, si la mayoría así lo determina. Me gustaría conocer su valoración en caso de que se produjera ese escenario, que se tramite como proyecto de ley y el resto de grupos puedan presentar enmiendas. Bien, yo creo que las empresas y los autónomos no pueden esperar más. Yo creo que las cargas burocráticas lastran la competitividad de nuestras empresas, lastran e impiden la inversión en la región de Murcia, y yo creo que le tocará a los grupos políticos pues pronunciarse en sede parlamentaria si se convalida o si se tramita como proyecto de ley. En cualquier caso, sí que le quiero decir que si se entra en vigor desde el momento de su publicación, si se convalida, perfecto, y si se continúa como proyecto de ley, también sigue estando en vigor la ley. ¿Alguna otra cuestión, alguna otra pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Vale, consejera.